Muy buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Rabino, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Dan. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con nuestra gente. Gracias. Gracias, Rabino, muy buenas noches. Pues estamos acá nuevamente en el conversatorio Los Tiempos del Eterno. Hemos venido cada miércoles viendo las diferentes festividades que el Eterno nos indicó que debemos observar, que debemos guardar, que se encuentra en el libro de Baikra o Levítico, capítulo 23. Y habíamos estado estudiando sobre Yom Teruah, que fue la festividad que celebramos la semana anterior. También vimos Yom Kippur, que es la que inicia el día de mañana en la noche. Y la siguiente semana, pues tenemos la festividad de Sukkot. Entonces, el día de hoy, pues vamos a estudiar, a conversar sobre lo que es Sukkot, que es los mandamientos que el Eterno nos ha dicho que debemos observar para esa festividad, y otras preguntas que también nuestros amigos en Facebook pueden hacernos directamente desde la transmisión que tenemos ahí. Ramiro, para comenzar, ¿qué es lo que el Eterno nos dice sobre la fiesta de Sukkot? ¿Cuándo debemos celebrarla? ¿Qué mandamiento nos dice el Eterno que debemos de observar para esa festividad? Bueno, una cuestión bien interesante. Bueno, la fecha, contestando la primera pregunta, la fecha es el día 15, inicia el día 15 del séptimo mes del calendario hebreo bíblico y termina el día 21. Son 7 días de celebración. Es una festividad de 7 días, que es la fiesta de las cabañas, es Sukkot. Acerca de los mandamientos que la Torah nos da a través de lo que está escrito en la Torah, nos dice que la festividad de Sukkot pues, tiene que iniciar el día 15 del séptimo mes. Para eso pues es necesario que nosotros tengamos el calendario correcto, porque si te recordarás tú, en este Rosh Hodesh, o sea, Yom Teruah, que acaba de pasar, nosotros celebramos un día en donde en América se había visto la molad, ¿ya? Antes de caer el sol, al caer el sol, y el pueblo de Judá en el calendario judío iniciaron un día antes, cuando no se había visto para nada la molad. En Israel se vio al día siguiente del que nosotros celebramos. Entonces, eso quiere decir, y el Levítico 23:4 nos dice que las festividades deben de ser celebradas en el tiempo prescrito. O sea que parte de la misma es celebrarlo el día 15 del séptimo mes, pero el calendario judío falla en eso, así que no estaríamos cumpliendo si celebramos un día antes o 2 días antes, un día después. Tiene que ser en la fecha establecida por la Torah. Por eso es necesario, localizar la molad. No podemos dejarnos guiar por el calendario matemático judío. Segundo, la festividad debe de durar 7 días, o sea que debemos de estar en celebración los 7 días, mantener la actitud de la celebración 7 días, aunque por supuesto solo hay día de reposo, día de santa convocación, en donde no podemos hacer trabajo servil en el primer día, ¿ya? Y esa es otra misma, que el primer día, que es el día 15 del séptimo mes, es un día de santa convocación, es un día de reposo o reunión, ¿verdad? No hacer ninguna labor, y ya lo dijimos. También se incluye Shmini Atzeret, eso es algo también de lo que debemos de platicar, y aunque la festividad tiene 7 días, la Torah nos habla de un octavo día que sería Shmini Atzeret, donde también tendría que haber una santa convocación y un día de reposo. Otra misma es que la festividad tiene que ser en honor a Yahweh, en honor al Eterno, para agradarlo a Él, para rendirle culto, para glorificar su nombre y no para nada más. También se habla que desde el primer día de la festividad se deben de tomar
elementos descritos en la Torá, que es el fruto de árbol hermoso, no especifica qué árbol es, las ramas de palmera, esas están específicas, las ramas de sauce llorón y las ramas de un árbol frondoso. O sea, hay dos especies especificadas por la Torá y hay otras dos que no. Frutos de árbol hermoso y árbol frondoso, está generalizado, aunque en fruto de árbol hermoso la tradición ha escogido el etrog, que realmente no es un fruto de Israel, sino que fue importado, no sé si de Japón o de China, pero se escogió eso y para digámosle, para cumplimiento de las Américas y de todo lugar donde estamos, sería el fruto de limón. El etrog es una especie de limón, ¿ya? Y tenemos ramas de árbol frondoso. Y aquí también la tradición especificó uno, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? También que la celebración de Sukkot es de vigencia eterna, y nosotros tenemos que habitar, dice que todo israelita debe de habitar en azúcar durante 7 días, ¿ya? Habitar, no solo comer ahí, sino habitar en azúcar durante 7 días. Eso es lo que nos dice la Torá. Y con respecto al espíritu de la festividad, digamos, es algo muy, muy interesante. Voy a aprovechar la oportunidad que en Vaikra 23, donde están especificadas las santas convocaciones, nos habla acerca para que vuestros hijos sepan, dice, cómo yo los tuve en el desierto, en cabañas, es lo que dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, en Sukkot, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando saqué de la tierra de Egipto. Eso es muy interesante porque ya nos está mostrando un objetivo. ¿Para qué es la festividad? Para que sepan nuestros descendientes cómo Él tuvo a nuestros padres en Sukkot, en el desierto, los 40 años que anduvieron después de salir de Egipto. Y eso es muy interesante, porque entonces no solo es que cómo estuvimos en el desierto, sino que hay que recordar todo lo que sucedió en el desierto. Nuestros padres primero fueron liberados. El desierto era una tierra de libertad, digámosle, por así decirlo, porque salieron de Misraim. Por eso fuimos llevados al desierto, alimentados directamente del cielo a través del man. Bebieron agua que brotaba de una roca, una nube los cubría de noche y esa nube se convertía con aspecto de antorcha que calentaba e iluminaba en la noche. Sus ropas no envejecieron durante 40 años, su calzado creció con ellos, vivieron toda clase de milagros y entonces muraron en Sukkot viendo todo esto, ¿me entiendes? O sea, no solo es como que nuestros padres también habitaron en Sukkot, sino que cómo el Eterno los protegió, los proveyó, los libertó y los cuidaba. En un salmo dice como un águila que lleva sobre sus alas a sus pichones, los guardó, los protegió. Entonces es como para transmitir esto a nuestros hijos. O sea, tenemos que revivir en Sukkot esa cobertura, ese sostenimiento, esa protección, esa provisión divina, sobrenatural que vivieron nuestros hijos, nuestros padres, y nosotros la estamos viviendo también aquí en el desierto de las naciones donde estamos, aunque no estemos conscientes de eso, lo estamos viviendo. Ese es uno de los, que aparte es el problema, que yo no tenga conciencia de eso, que yo todavía crea que lo que lo que yo tengo, el apartamento que tengo, la casa que tengo, el techo que tengo, yo lo he logrado con la labor de mis manos. En realidad Él es el que nos provee todo, y por eso de alguna manera vivir durante 7 días en un azúcar es abandonar la protección o la seguridad que me pueda dar algo que yo compré con la labor de mi trabajo. No sé si me explico, una casa, un apartamento, una habitación, una cama, todo eso que yo compré con mi trabajo, dejarlo, abandonarlo, y como para tomar conciencia que al final Él es nuestro proveedor absoluto, tal y como lo fue con nuestros padres en el desierto, así también lo es ahora en nosotros.
Y entonces, de alguna manera, ahí podemos ver nosotros el espíritu de la festividad, algo que se está dando ya una vez después de la liberación. Y lo interesante es que la estancia en el desierto, que se prolongó hasta 40 años, que tenía que ser muy, muy corto, porque era solo un paso para llegar a la tierra prometida, aplicándolo en esa analogía a nuestros días, esa tierra prometida tendría que ser el Olam Jabá para nosotros. O sea que esta estancia en el desierto, que se puede prolongar a través de nuestros pecados, ¿ya? Y por eso, como nuestros padres se prolongó, se puede acortar también elevando nuestros niveles de justicia. Pero esto es temporal, y mientras estamos aquí, el Eterno nos está sosteniendo todo eso. ¿Te imaginas que de alguna manera, inclusive los comentaristas decían que nuestros padres vivían en el desierto como que fueran ángeles? O sea, estar comiendo un alimento que caía directamente del cielo. O sea, ellos no podían tener esa experiencia de sembrar y cosechar y producir a través de la labor de sus manos, sino que caía como que estuvieran en el jardín del Edén, en el Gan Edén. ¿Ya? Entonces ellos vivían como ángeles, y por eso, de alguna manera, estos hombres que nacieron en el desierto, les podría haber parecido un milagro llegar a una tierra donde ellos tenían que trabajarla, sembrarla, cuidarla para poder cosechar, cuando estaban acostumbrados a solo salir y el rocío de la mañana traía el alimento, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como vivir de una manera anticipada el Olam Jabá. Y eso es precisamente lo que nosotros deberíamos estar experimentando a través de la obra que el Eterno ha realizado en nuestras vidas a través de su majestad Yeshua. Imagínate, Dan, perdona que me extienda en esto, pero me parece importante. Uno de los más grandes cabalistas nos dice que hace referencia, los cabalistas hacen referencia al Salmo 27:4 para hablarnos de los 4 niveles de relación con el Eterno, y que hace referencia a las festividades. Y el Salmo 27:4 nos dice: una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Entonces, dividido así como yo lo hice, pausado, una cosa he demandado a Yahweh, referente a Pesaj. Esta buscaré, Yom Teruah y Yom Kippur. Que esté yo en la casa de Yahweh, Sukkot, todos los días de mi vida, Shmini Atzeret. Entonces, ¿te imaginas que Sukkot lo hace en referencia a que esté yo en la casa de Yahweh? La pregunta es, ¿te imaginas tú lo que representaría que un alma esté en la casa de Yahweh? O sea, eso es lo que debemos nosotros sentir y experimentar en la festividad de Sukkot. Eso es lo que nosotros deberíamos de... Por eso es un mandamiento muy importante en el cual se centra todo, y que se me había olvidado mencionarte, que está en la festividad, es estar completamente feliz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como nuestros padres, ¿te imaginas? Deberían, no fue así por supuesto, pero me imagino que Josué, Caleb, Moshe, hubieron individuos dentro de nuestros padres que sí experimentaron eso, que tal vez hubieran querido quedarse en el desierto, porque te imaginas tú viviendo en el desierto con todos esos milagros todos los días. ¿Qué necesidad había de entrar a una tierra para trabajarla cuando te estaba cayendo del cielo todo? ¿Ya? Puede hacer que de igual manera nosotros aquí estemos atribulados, en vez de estar, porque no tenemos la conciencia de ver cómo el maná desciende todos los días, que es nuestra provisión y nos cuida. Perdemos esa percepción, perdemos la capacidad de percibir la bondad del Eterno, y viene la aflicción, la desesperación, el deseo de querer algo más, algo que no tenemos, cuando prácticamente lo tenemos todo. Entonces eso es Sukkot, por eso es estar feliz. Pero lo increíble, y no lo increíble, sino lo profundo de la felicidad que nos habla la Torah, que debemos de experimentar en Sukkot, es que Asher, que viene de feliz,
viene de yashar en su raíz, que significa íntegro, integridad, completitud. Eso quiere decir que cuando la Torah nos habla de felicidad, no nos habla de una felicidad pasajera por haber alcanzado algo que yo deseaba. ¡Ay, feliz! ¡Ay, me encontré una joya! ¡Ay, me gané $1,000! No sé, eso es algo, me gasto el dinero y pasó la felicidad. Sino habla de una felicidad como resultado de la completitud e integridad como personas. Esa felicidad es la que debemos de experimentar en Sukkot. Claro, si tenemos cola que nos pisen, si tenemos pendientes atrás, cosas que el Eterno nos reveló que teníamos que hacer y no lo hicimos, no podemos experimentar esa felicidad en Sukkot. Entonces todo de lo que estamos hablando es teoría y qué bonito, una utopía, pero realmente entrar en el espíritu de la festividad de Sukkot es un espíritu de completitud, de felicidad, de satisfacción, de experimentar la mano proveedora del Eterno en todo. Entonces, si logramos experimentar todo y logramos ver y tener conciencia de todo lo bueno que el Eterno ha sido con nosotros y que nosotros hemos correspondido a Él tal y como Él nos lo ha solicitado, ¿te imaginas? Es una realización extrema a la N potencia. Eso lo deberíamos de experimentar en Sukkot, a pesar de dejar, como te decía, las comodidades que nosotros nos hemos podido construir aquí en el desierto de las naciones donde estamos. Porque nuestra protección, nuestra satisfacción, nuestra plenitud no está basada en todo lo que este mundo nos da, sino que lo que viene directamente del cielo. Rabbi, gracias. La verdad es que sí, bastante información desde lo más básico de cuándo se celebra, inclusive la importancia de celebrarlo en el día prescrito por el Eterno, no un día antes ni un día después, sino estar en ese día donde se abre un espacio para esa festividad específicamente. Tenemos diferentes preguntas, ahí sí, nuestros amigos en México, en Colombia, acá en Guatemala, pues están bastante activos, pues agradecemos estar acá con nosotros. Voy a trasladar algunas preguntas de ellos. Voy a relacionar dos que tengo por ahora. Una nos la traslada Efraín de Joseph y otra nos la traslada de México, Patia. Va muy similares. Efraín dice, las 4 especies que juntamos, ¿son para juntarlas en una lulab como tal? ¿O son directamente para adornar nuestra azúcar? Y alineado a eso, nos Patia, que en el caso de ellos no tienen sauce. Y en Argentina nos dice Reud que no tienen palmeras, o sea, ahí viene qué hacemos cada uno ahora que estamos en nuestros países y no es fácil encontrar estas especies, perdón al Eterno. Bueno, la pregunta primera de Efraín, podríamos decir que lo que la Torah especifica que debemos de recolectar esas especies en nuestras casas para hacer el azúcar, o sea, ya decorar la azúcar. Claro, como algo simbólico, digamos, cuando nosotros nos enfrentamos en una ceremonia, que es lógico que una persona haga una ceremonia para tomar conciencia de algo, se hace lo que le llaman la lulav, ¿no? O sea, aglutinar en un manojo las 4 especies que nos ha pedido la Torah y hacer un tipo de bendiciones, como decir, mira, aquí tengo lo que tú me pediste, ya he cumplido, no sé si me explico. Pero no es específicamente que la lulav sea una misma, no es así, simplemente recolectarlos. Inclusive, por ejemplo, yo en mi casa ya tenemos unas macetas con palmeras, cumplido, ¿entiendes? Entonces tenemos algunas ramas de árboles frondosos, cumplido. Ya no es necesario que yo tenga las ramas, las puedo decorar, pero con que estén dentro de mi casa, estén en mi casa, es ya, digamos, cumplir la misma. Pues definitivamente en lugares donde no tengamos el sauce llorón, como allá en la costa, allá en playa,
Y las palmeras, pues tenemos que buscar algo parecido, ¿no? Pueden buscar algo parecido físicamente o en las características de un sauce llorón, pues es precisamente que se da donde hay ríos, donde hay aguas, corrientes de agua abajo, o pueden buscarse en la forma de la hoja que es larga la hoja, igual que la palmera. Pueden buscar allá en Argentina algo que sea parecido a una palmera. La verdad es que el porqué de estos especies que debemos de recolectar, de alguna manera son un hook, o sea, es un mandamiento, es una petición de una instrucción por parte del Eterno que no explica la razón del por qué precisamente esos. Podrán a muchos comentaristas dar muchas razones, sin embargo no hay nada que especifique la Torah. Es igual que las órdenes de la dieta, ¿verdad? Son hukim, son mandamientos que la Torah no da una explicación del por qué precisamente tienen que ser esos, ¿ya? Ok, Rabino, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen por acá se basa mucho que, como siempre hemos hablado, mucha de la información que nos viene es de parte del judaísmo, ¿verdad? Y algo que trata, que se habla en el tratado del Talmud tratado sobre Sukkah, habla de que con por lo menos meter la cabeza en la Sukkah o haber hecho un tiempo de comida o unas 2 partes del cuerpo o unas 3 partes del cuerpo, con eso ya cumplió la mitzvah y ya no tengo que hacer nada más, ¿verdad? Entonces, basado en eso, nos pregunta el Moreder Yermiyahu, ¿verdad? Nos dice, ¿debo dormir en la Sukkah? ¿Es esa la mitzvah, habitar en la Sukkah? ¿O se puede cambiar lo que habla el Talmud, verdad? No podemos cambiar, la verdad. Dice el Levítico 23:42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Aquí ya no entra un extranjero. Hace una diferencia igual que en Jajamasud, ¿no? Aquí hay una diferencia. Entonces, todo natural, o sea, todo israelita, todo aquel que haya hecho su conversión al pueblo de Israel, debería de habitar los 7 días. Claro, pues habrán sus excepciones. Por ejemplo, te voy a poner una excepción. ¿Qué tal si alguien vive en un apartamentito en donde no tiene patio, donde no tiene cómo hacer eso? Pues sería una excepción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca lo más parecido sabiendo el espíritu de la festividad. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Pues que duerman en el suelo, en la sala, que salgan de la comodidad de su habitación, ¿ya? Pero eso no es un azúcar. Pero es que no tienen dónde hacer un azúcar. O por ejemplo, aquí en Guatemala, esos días llueve. Nosotros no podemos tener algo hacia afuera porque nos cae el agua, nos mojamos. Entonces, lo más cercano que podemos hacer es en una galera, en una terraza techada, donde protegido del agua, ahí pues podemos levantar unas casas de campaña o podemos dormir con sleeping, ¿ya? Y es lo más parecido, lo más cerca. Lo que pudo haber pasado en la historia es que el pueblo de Judá, a través de sus exilios, pues también se pudieron haber tenido estas limitaciones, digamos, en cuanto a cómo habitar en una azúcar. Ya te imaginas habitar en una azúcar en un lugar mientras está nevando, por ejemplo, los Askenazi allá por Rusia, ¿no? De ahí, pues, donde surgen esas halajot, que pues, pudo haberse creado así como estamos hablando nosotros, y con el tiempo, pues, se convirtió en una regla y cometieron el pecado de decir que con eso cumplir la misma, ¿verdad? Claro, es como decimos hoy. Yo les puedo decir a ustedes, bueno, si no tenés dónde poner el azúcar, no hay dónde, definitivamente no se puede, pues dormir en el suelo en la sala de en la sala de tu apartamento o tu casa, ¿no? Y con eso pues estás lo más cerca a lo que está en tus manos hacer. Ahora, de aquí a que a unos 50 o 100 años nuestros hijos o nuestros nietos digan que yo dije que durmiendo ahí se cumple la misma, no puede ser, porque se puede cumplir para quien tiene ciertas limitaciones, ¿no? Ahora, si yo tengo la capacidad de construir una azúcar protegida del agua y todo, yo tengo que habitar en esa azúcar, ¿ya?
Eso así es. No puedo cambiar lo que la Torah dice. Tenemos que habitar en esa azúcar 7 días. Rabino, ahí creo que, no, sí, también yo con qué intención quiero observar el mandamiento, ¿verdad? Porque podría decir, como me falta una de las especies, entonces ya no hago nada. O como vivo en un apartamento, me quedo en mi cama, o sea, buscar la comodidad y así como que por excusas no observar y más bien buscar la intención de cómo hago. Pues al final, si no tengo naturales, pues aunque sea las hago artificiales, pero algo hago, ¿verdad? No me quedo de brazos cruzados y Así es. no hago nada. Sí, no debemos tener esa actitud. Estamos hablando con personas que quieren cumplir, que por amor queremos obedecer, queremos agradar. Y si hay un espíritu de la festividad que debemos de alcanzar, debemos de hacer lo posible por alcanzarlo. Como te digo yo, lo que venga a tus manos y con lo que tengas, hacerlo. Eso se muestra la intención de alguien que quiere hacer algo. ¿Ya? Ahora, el que no quiere hacer nada y anda buscando excusas para no hacer nada, pues también las va a encontrar. Pero lo que sí es importante es no llegar al extremo de decir que con comer un tiempo de comida bajo un azúcar ya cumpliste la misma. No es así, definitivamente. Ok, Rabin. Nos pregunta Rachel Batjava de Colombia, nos dice que obviamente por la tendencia y los cambios y los modernismos en el tiempo, pues ahora se le ponen más adornos que luces y toda la azúcar. Entonces, si está bien irlo decorando, poniéndole luces, o es más bien que sea más natural. La verdad es que eso no tendríamos ni que platicarlo, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar, por eso era importante explicar el espíritu de la festividad, que nosotros, claro, tal vez en un ambiente más natural, pues se asemeja un poquito más a lo que vivieron nuestros padres en el desierto. Y eso es lo que intenta el espíritu de la Torá cuando nos dice para que vuestros descendientes sepan cómo yo los tuve en Sucot, en el desierto. O sea, tendríamos que hacer algo que recreara lo que nuestros padres vivieron. Si ponemos luces, aire acondicionado, una televisión adentro del azúcar, estaría perdiéndose el objetivo del objetivo de la festividad o que nos está mostrando la Torá. Ok, y Rabino, para como hemos venido en diferentes festividades, que tenemos el Sidur, de Yom Teruah, el Sidur, de Yom Kippur, el Sidur de cada una de las festividades, ¿hay un Sidur específico para Sukkot? ¿Hay tiempos de oraciones o cómo es ahí? La verdad es que como venimos muy religiosos de donde venimos, ¿verdad? Entonces necesitamos algo. La gente quiere buscar una espiritualidad pegándose en el pecho, orando, ayunando y no es así. O sea, te imaginas, vamos a hablar del espíritu de la festividad. ¿Qué puedes decirle al Eterno tú cuando hiciste todo lo que dijo que hicieras? Cuando ya te evaluó y pasaste la evaluación, te perdonó tus pecados y estás completo. Como te decía yo, el pecado de nuestros padres es estar lloriqueando 40 años en el desierto a pesar de todo lo que estaban experimentando. O sea, por eso el espíritu de la festividad es gozar. O sea, ¿qué sidur puede haber para que seas feliz, para que seas consciente de todo lo que el Eterno te está dando, para que puedas penetrarte a ese espíritu de completitud? ¿Ya? O sea, ¿qué más? O sea, entonces no tenemos un sidur. No tenemos un sidur, lo único que hicimos es una página que hicimos literal, o sea, unas bendiciones para iniciar la festividad, porque también las ceremonias tienen como intención darnos conciencia uno y otro también manifestar nuestra conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, en estas bendiciones solo hay unas bendiciones que se hacen con los 4 elementos en nuestras manos, que no son las mismas bendiciones que hace Judá.
sino que está basado en el espíritu que nosotros hemos entendido de la festividad. También recomendamos cada noche al dormir en azúcar hacer la bendición: bendito eres tu eterno Señor del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado habitar en azúcar. Y eso nos va dando conciencia, ¿no? Pero no hay un ceder. Imagínate que nosotros vamos a iniciar la festividad, vamos a alegrarnos, vamos a todo y bendecir al Eterno, estar satisfechos, tal vez practicar, compartir razones por las cuales bendecir al Eterno dentro del azúcar al iniciar. Esa es alegría, pero no estamos de acuerdo con la santurronería de que si no oramos no es espiritual. La dificultad que tenemos nosotros de ser feliz en todo lo que el Eterno nos da, y esta es una festividad para eso, para estar en la casa del Eterno. Estás en la casa del Eterno, ¿qué? No hay palabras, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? Solo reírte, gozar, disfrutar. Eso precisamente es lo que no hicieron nuestros padres en Sucot, mientras vivieron en los 40 años en el desierto, quejándose. Ya estamos hastiados de este maná. Es que mejor nos regresamos. No encontraron la satisfacción de lo que el Eterno les había otorgado. Y nosotros no podemos cometer el mismo error ahora. Muchas gracias. Muy importante lo que mencionabas, realmente vivir ese espíritu, ¿verdad? No buscar nuevamente si mi conciencia es mal, quererlo mitigar con oraciones en vez de cumplir lo que realmente nos pide la Torah, ¿verdad? Vivir en integridad, sí, como es lo que nos comentabas. Rabino, mucho se habla de los actos Ushpisin que visitan cada Sukkot, y entonces se queda ahí a la espera Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, y que van llegando uno por uno cada día al azúcar. ¿Hay algo de misticismo en eso, algo oculto, o qué podemos pensar, o cómo podríamos analizar ese punto? Pues, lo que se ve hoy en día es idolatría, y hasta se puede caer en la invocación de muertos. Ya te voy a leer lo que dice el Shulchan Aruch con respecto a la festividad de Sukkot en el tema de los suspicín. Voy a leer solo lo referente a esto. Dice: luego se pronuncia la fórmula, entre paréntesis, que figura en los libros. O sea, hay bendiciones que el judaísmo ordena que se hace cada día por el huésped que tenemos. Y una de esas bendiciones es casi como que lo estás invocando al espíritu de este Uspicín. Dice: de bienvenida a los Uspicín. Son nuestros 7 huéspedes de honor cuyo espíritu posa sobre el azúcar: Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David. Cada uno perfeccionó una concepción específica del servicio divino y representa así la imagen de Dios a nivel humano. Cuando penetramos en la atmósfera del azúcar, ejercen sobre nosotros, imaginan, estos personajes ejercen sobre nosotros su influencia todos los 7 días de Sukkot para asistirnos. ¿Quién nos asiste? Asistirnos a adquirir esas virtudes divinas a fin de gozar de la presencia de esos seres espirituales. O sea, sí están hablando de que esos seres espirituales visitan. O sea, no es un midrash. Hemos de satisfacerles, o sea, ya se está buscando satisfacer a Abraham, Isaac, Jacob, el Uspicín que esté de turno en ese día de Sukkot, trayendo a nuestra mesa invitados piadosos necesitados para que participen en nuestras comidas festivas del azúcar. O sea, y uno de los misbot que leímos nosotros es que la festividad tiene que ser en honor a Yahweh. Pero aquí están tergiversando. Ya un día es a honor a Abraham, otro allí, y podemos caer en la invocación de muertos. ¿Ya? Eso definitivamente no es así. Quisiera yo pensar, dando la duda, ¿cómo se llama esto? La posibilidad de que eso no haya comenzado así, como un acto de idolatría, de torcer todo esto,
que de alguna manera se generó una tradición, un midrash, tratando de especificar cómo el espíritu del Eterno se manifiesta y desciende en Sukkot. No sé si me explico, desciende sobre Sukkot en una plenitud. ¿Te imaginas comparar la experiencia que el pueblo tenía en Egipto, en Israel, y lo que estaban experimentando en el desierto con Sukkot? Una cosa totalmente antagónica, ¿ya? Entonces, de alguna manera, quisiera yo pensar que esto comenzó con un midrash, ¿verdad? Los 7 atributos, los 7 héroes de la fe, los padres de la fe, y que hay algo atrás escondido, pero se cayó en la idolatría, se cayó posiblemente en invocación de muertos, se tuerce el espíritu de la festividad que es en honor a Yahweh, ¿ya? Y también puede hacer que esto sea así, te lo digo porque alrededor de esto, de Sukkot, esto es muy más grande. Tendríamos que hablar de la Simchat Hashamaim, de la festividad del verter del agua, de un día que era la festividad de las luces. Tendríamos que hablar del estanque de Siloé. Tendríamos que hablar todo lo que la Torá nos dice sobre Yoná en la festividad de Sukkot. Y por eso, debido a todo eso que sabemos nosotros, que está en la tradición, podríamos decir que esto pudo haber comenzado como un midrash que lleva una enseñanza, pero la religión lo tuerce todo, ¿ya? La religión lo convierte en idolatría y en lugar de acercarnos al cumplimiento de la festividad, nos aparta, ¿ya? Entonces de eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, Rabina. Y antes de profundizar un poco más, en la Torá dice que son 7 días, ¿verdad? 7 días de Sukkot. Sin embargo, nos dice que tenemos alta convocación el primer día y el octavo día. Entonces ahí se queda, bueno, son 7 o son 8. Entonces, si es el primero y el último, ¿por qué no es el 1 y el 7, sino que el 1 y el 8? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, lo que tenemos que encontrar es que a través de eso, la Torá está relacionando Shmini Atzeret con Sukkot. Los tiene amarrados. Porque aunque son dos festividades distintas, al decir que Sukkot tiene 7 días y que Shmini Atzeret es el octavo, o sea, no puede ser, porque una festividad de 7 días no tiene octavo día, ¿no? Pero lo está entrelazando, lo está reuniendo. Por eso es que las profecías nos hablan, y el entendimiento que tenemos es que en el Olam Haba, ya cuando el reino del Eterno se ha implantado a través del Mashiach en este mundo, donde ya la cizaña ya no va a estar, la única festividad que se va a celebrar es Sukkot, porque es la única que tiene un octavo día. Todas las que tienen un solo día y las que tienen 7 días ya van a haber tenido su cumplimiento, como en el caso del 14 de abril, que es la celebración de Pesaj. Ya no la celebramos porque su majestad Yeshua es el Pesaj. Entonces ya tuvo su cumplimiento y por eso dejamos de celebrar Pesaj. Estamos claros en eso. Entonces todas las festividades van a tener su cumplimiento en el Olam Haba, menos Sukkot. Porque aunque Sukkot tiene 7 días, el Eterno le puso un octavo, que es Shmini Atzeret. ¿Ya? Y eso es una de las situaciones difíciles. En la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, encontrarle el sentido a las festividades que tienen 7 días y celebrarlas las 7 días. Eso es difícil. Vivir en un espíritu de festividad y en el espíritu de la festividad, como es Hajamazot y Sukkot, es difícil porque estamos hablando que el número 7 apunta a una plenitud espiritual. Entonces uno tiene que llegar a un crecimiento espiritual para poder entrar en armonía a ese espíritu de plenitud que está en estas festividades de 7 días. Y Shmini Atzeret, que nos habla de un octavo, o sea, de un nivel más allá donde ya no hay materia, o sea, número 6 es la materia física bruta, digamos en bruto. El número 7 nos habla de una materia
física elevada a la espiritualidad, o sea, habla de perfección, eso es perfección en el número 7, pero el número 8 es cuando ya no hay materia, solo espíritu. Entonces, por eso es que estando aquí, nos cuesta entender el espíritu de Shmini Atzeret, porque nos está apuntando, si recuerdas que las festividades son sombras de que algo que va a venir, que dice Rav Shaul, quiere decir que las festividades también por una palabra hebrea que menciona la Torah, sabemos que son ensayos de algo que va a suceder. ¿Cómo podemos ensayar y comprender algo donde no hay materia? ¿Ya? Nos cuesta. ¿Ya? Que es lo que le dijo a su majestad Yeshua cuando le preguntan los fariseos de su época, y la mujer que enviudó y se casó con otro y se casó con otro, en el mundo por venir, mujer de quién va a ser, quién va a ser su marido. No, en aquellos días, ya hablando del número 8, a la que apunta Shmini Atzeret, seremos como ángeles. O sea, ya, entonces nos cuesta entender esa realidad. Entonces lo más difícil realmente es, tenemos una dificultad que se va menguando en la medida que crecemos espiritualmente para poder celebrar las festividades que tienen 7 días, Hag HaMatzot y Sukkot, y podemos alcanzar y entrar en esa espiritualidad cuando realmente elevamos nuestra alma a un grado de espiritualidad que sea congruente al espíritu de la festividad. Pero ya el número 8 yo considero que ya está fuera de nuestras manos, ¿verdad? Por eso mucho menos ahí vamos a tener un sidur. No hay ni bendiciones, porque imagínate, vamos a ensayar cómo va a ser cuando ya no haya nada corpóreo, cuando no exista esta creación física como la que conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a ensayar? No haciendo nada, ¿verdad? Porque todo acto es de este mundo. Ok, Rabino, pues según todo lo que hemos visto hasta ahora, pues prácticamente es iniciar el 15 del 7º mes, el primer día y el 8º día tenemos esta convocación, tener las 4 especies, poner a la Torah. Si no las tengo, hago algo, o sea, algo tengo que hacer para obtener lo más cercano, para lograr lo más cercano que nos piden. Morar en la azúcar, si por X o Y razón no puedo hacer una azúcar y debo dormir en mi apartamento, en mi casa, salir de la comunidad del cuarto, dormir en el suelo, tener algo que me ambiente, o sea, crear ese ambiente para tratar de anticipar un poco lo que vivieron nuestros padres, ¿verdad? Y creo que ahí viene algo importante que nos decías de habitar en confiar en el Eterno, Mercuarachaja Asino, que no sea que seamos llamados insensatos por decir, por mi mano es que he logrado todo esto, ¿verdad? Así es. Darnos cuenta de que es el Eterno el que nos provee de toda esa parte, algo que creo que todos debemos observar, precisamente esa parte de ser felices, ¿verdad? Ser felices 7 días, ¿verdad? Ser felices, eso que nos comentabas. Y es un poco más a lo que nos comentabas, Rabino. Hay una película que creo que casi que todos hemos visto. Hay una parte de mí que me llamó la atención, que dice en esa película que el Rabbi Nachman dice que en Sukkot, el Lein Sox esperaban Dios que descendiera. Y me lleva a la vez, porque como dices, es mucho que hablar, pero es corto el tiempo. Me lleva también ¿por qué celebramos Yom Yeshua? O sea, ¿qué es Yom Yeshua? Es un mandamiento. ¿Qué día se celebra de los 7 días? ¿Cómo es eso, verdad? Si nos pudieras platicar un poco, como te iba a decir, que para hablar sobre todo Yeshua tenemos toda la eternidad, pero es que hay apenas unos minutos, pero ¿qué nos podrías comentar? Bueno, sí, debido a todo lo que hemos aprendido y comprendido acerca de todo esto que hay en la tradición y en la Kabbalah, en el esoterismo hebreo, pues como tú lo has dicho, se esperaba que el Mashiach, el espíritu de salvación, descendiera en Sukkot, y precisamente, al parecer, no puedo decir los cálculos según los que están en el Nuevo Testamento, pues la mayoría concuerdan de que su majestad Yeshua nació dentro de una festividad de Sukkot.
que el censo del que nos habla el Nuevo Testamento se aprovechó para hacerse en una festividad de Sukkot, porque es una de las 3 fiestas de peregrinación. O sea, todo judío tenía que peregrinar a Jerusalén para habitar en Sukkot, ¿ya? Entonces, y eso es lo que tradujeron como un pesebre. Claro, esta señora embarazada que estaba a punto de dar luz, pues en lugar de una azúcar andaba buscando algo, un hotel, algo donde hospedarse, ¿no? Por su estado, pero sin embargo tuvo que quedarse en una azúcar como el resto de los israelitas que estaban cumpliendo la misma. ¿Ya? Entonces nosotros decidimos, o sea, y es una tradición de nosotros dentro de la comunidad Betor, honrar y recordar esa venida del Mashiach en una festividad de Sukkot. ¿Ya? Y pues teníamos un día, sabíamos que había un día de la semana que se celebraba antes el Simchat HaShoeva, también la alegría del verter de las aguas, pero no está especificado qué día era de la semana. Y también está el día de las luces dentro de la festividad de Sukkot, que tampoco hemos encontrado que esté especificado qué día de la semana de Sukkot era. Así que nosotros pudimos decir qué día podemos nosotros recordar o conmemorar la venida de ese espíritu de salvación que nuestros padres esperaban en Sukkot y que realmente vino en Sukkot. Pues decidimos que de los 7 días de Sukkot, el más conmemorativo, el más representativo, y sabiendo que él dijo que él era el Señor del Shabbat, pues decidimos hacerlo en el Shabbat de Sukkot. Y por eso ese día nosotros celebramos Yom Yeshua, en donde conmemoramos, recordamos la venida del Espíritu de Salvación al pueblo, tal y como estaba de alguna manera expresado a través de la tradición de una manera oculta o codificada, y conmemorar de que realmente todo eso se cumplió en Yom Yeshua. ¿Y qué hacemos en Yom Yeshua? Pues hacemos algo distinto, ponemos dulces, que antes poníamos dulces en la Torah, en el Aarón Kodesh. Ahora pues ya los tenemos todos los días del año, se mantiene esto lleno de dulces. Danzamos con la Torah y hacemos otras cosas muy parecidas a lo que el judaísmo llama Simchat HaTorah, ¿ya? Pero no lo hacemos debido a eso, sino que lo hacemos por Yom Yeshua. Y hacemos una torta, un pastel, un cake, se le llama de diferente manera en diferentes países, en donde nosotros pues celebramos la venida de Yeshua y hablamos el tema sobre su majestad Yeshua en ese día especialmente, pero preferiblemente acostumbramos a hablarlo los 7 días de Sukkot, ¿verdad? Y eso es una tradición nuestra, no queremos decir que es una misma, no, jamás vamos a decir algo semejante, sino que es para conmemorar la venida de ese espíritu de salvación que el Eterno había prometido, que es el Mashiach. El micrófono. Sí, Rabino, entonces ya entendemos ahora que Yom Yeshua es algo que ya como Betor específicamente, no sé si alguna otra comunidad lo celebrará, lo hace, es conmemorar la venida de su majestad Yeshua, ¿verdad? Entonces podríamos esperar el miércoles estar celebrando Sukkot, iniciando martes en la noche, el Shabbat celebrar Yom Yeshua y luego Shmini Atzeret. Así es como vendría. Así es. Ok, Rabino. Muchas gracias. Estaba esperando aquí que me ampliaran un poquito una pregunta sobre Yom Yeshua que me están haciendo. En Sukkot, pues prácticamente, te imagino, vamos a tener una transmisión similar a Yom Kippur, Yom Teruah. En Shmini Atzeret tendremos alguna transmisión o ya cada uno conforme viven ahora por cuestiones de la pandemia se reúnen para compartir. Yo digo que si hay alguna transmisión es solo para sintonizarnos todos en el mismo espíritu, para mantenernos unidos, porque recuerda que también es una santa convocación y tenemos que reunirnos. Ahora por la pandemia pues tenemos nosotros la limitante de que la prohibición de reunirnos físicamente, así que a través de los medios de
de la web, nosotros nos podemos conectar y estar unidos en una pequeña transmisión para cumplir la misma de reunirnos de una santa convocación. Rabino, y en los últimos minutos que nos quedan, nos hablaste de algunos temas, pero de todo lo que nos hablaste, el Festival de las Luces, de Simchat Shoeva, si nos pudieras hablar un poquito sobre el verter de las aguas, ¿cuál era el espíritu de esa festividad? ¿Qué era lo que traía consigo? Sí, pero eso no nos va a alcanzar, eso creo que merece otro programa, Dan. Eso merece otro programa y dejaríamos muchas cosas inconclusas y en lugar de aportar algo, creo que crearíamos más confusión. Eso es, se necesita manejar demasiada información para poder comprender y sería bueno que hiciéramos un programa acerca de eso, ¿verdad? Pero que bien nos abarcaría unos 2 programas. Okay. ¿Ya? Así que ahí prefiero no hacerlo para no crear más confusión y mejor lo manejamos en otro programa. Okay. Bueno, Rabino, pues te agradecemos bastante todo esto que nos has comentado sobre estas festividades que hemos tenido, Yom Teruah, Yom Kippur, y ahora que Yom Kippur que tenemos el día de mañana en la noche, y luego ya entramos a Sukkot y Shmini Atzeret. Esperamos que estos conversatorios que hemos tenido con el Rabino nos hayan ayudado a salir de dudas sobre cómo observar cada una de las festividades, qué es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros y tener toda la intención de, al momento de observar cada mandamiento, pues hacerlo con amor, ¿verdad? Que creo que es lo que hemos venido aprendiendo en todo este año, también en todo este ciclo de la Torah, de buscar y de hacer las cosas más simples, pero simpleza hablando de no buscar tanta complejidad, sino que realmente hacer las cosas por amor. Creo que es algo importante que nos has recalcado mucho en este año, ¿verdad, Rabino? Así es, perfectamente. Recuérdense que el cumplimiento de la Torah es el amor. Okay. Bueno, Rabino, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias por todo esto. Y a todos muy amables, les agradecemos bastante por estar ahí pendientes y todas sus preguntas. Gracias, Dan, por la oportunidad. Que realmente todo lo que aquí estemos hablando y platicando sea de bendición para todos. Shalom a todos, bendiciones. Shalom, bendiciones, feliz noche.